Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este live que les tenemos comprometido para un tema sumamente interesante con mi querido abogado, mi propio abogado en materia eh, de migración, cómo armar y documentar un caso de asilo. Es sumamente interesante esto, ¿no? A quienes van llegando, un gran saludo. Ya vamos a conectar con el doctor Javier Montaño para compartir con él y con todo su equipo de Montano Miranda Law, su oficina, ¿no? Este tema tan importante. Repito, cómo armar y documentar un caso de asilo. Bienvenidos todos. Les agradezco también a muchos de ustedes el que nos estén acompañando en todos nuestros lives en la mañana. Voy a invitar de inmediato al doctor Javier Montaño para que se sume con nosotros a esta transmisión. Montano Miranda Law. Aquí vamos a esperar que entre el doctor Javier Montaño y podemos iniciar entonces esta conversación tan importante sobre este tema tan relevante que tiene que ver con asilo. ¿Ah? Asilo. ¿Cómo armar y documentar un caso de asilo? Ajá. Bien, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos todos. Vamos a esperar que ya se conecte el doctor Javier Montaño. ¿Mm? A ver, ¿será que no lo invité bien? Buscar, invitar a unirse. Está invitado. Vamos a ver, buscar. Montaño Miranda. Montaño Miranda. No, está invitado. Está invitado. Ya debe estar por llegar. Ya debe estar por llegar a la transmisión. ¿O será que yo la comencé más temprano que lo regular? Pero bueno, ¿cómo armar y documentar un caso de asilo? ¿Cómo les ha ido? Están pendientes todos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para mañana ha sido convocada, para este martes, ¿no? 27, esa sesión en la que yo llamo mal nacida Asamblea Nacional, dirigida por Jorge Rodríguez, para firmar esa solicitud que van a llevar al Consejo Nacional Electoral sobre un cronograma electoral, para lo cual habría falta muchísimo, muchísimo que lograr a fin de que haya confianza plena, mucho menos certidumbre de unas elecciones competitiva si no está pudiendo participar María Corina Machado. Me extraña que no ha entrado todavía el doctor Javier Montaño. Hemos recogido varias preguntas de la cuenta de Instagram de Montano Miranda, también de sus propias participaciones en nuestros contenidos que quedan, ustedes saben, en nuestro feed de Instagram a disposición de todos ustedes. Y aquí hay varias de ellas. Por ejemplo, cómo adjuntar testimonios de personas, qué tipo de testigos puede recomendarse para que pueda quedar bien presentado un caso de solicitud de asilo en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. A ver, se unió, saludar, bien, Montano Miranda, pero ¿por qué no entras de una vez? Ya veo que se unió, saludar, saludar, saludar. Montano Miranda se unió. Ya tienes la invitación, Javier, así que puedes entrar cuando tú quieras. Voy a revisar nuevamente si te tengo que volver a invitar, porque estabas ya, aquí estás invitado, invitado Montano Miranda Low. Sí, señor. Cuando quieras entras. ¿Cómo armar y documentar un caso de asilo? Bueno, mientras entra, le sigo diciendo, todavía no se ha logrado clarificar exactamente qué fue lo que ocurrió con el primer teniente en Chile, pero incluso en Argentina están todos muy atentos, las autoridades. Ustedes saben que ahí la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich y está anunciando que está en contacto permanente con, con las entidades policiales y de seguridad de Chile ante la eventualidad de que estén actuando realmente en otros países de Sudamérica, las fuerzas represivas secuestrando a disidentes. En este caso estamos hablando de un primer teniente, Ronald Ojeda. No sé por qué no entra, no sé por qué no se une el doctor Javier Montaño. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Bueno, lo seguimos esperando. Recuerden el temario de hoy, cómo armar y documentar un caso de asilo. Sería importante que ustedes busquen lápiz y papel por si tienen algún familiar ya en los Estados Unidos
o alguien que estuviera pensando tramitar un asilo ante los Estados Unidos, ¿no? El doctor Javier Montaño, nuestro invitado en este live, ya tiene la invitación, pero por algunas circunstancias no puede entrar. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a desmontar la invitación y voy a hacerla nuevamente. A ver, cancelo la invitación y vuelvo a invitar. A ver, vuelvo a invitar. Venga, ahí está. Vamos a invitar a que ya estás invitado nuevamente, Javier. A ver, 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 a ver. ¿Cuáles son las mejores pruebas que se pueden presentar en un asilo? ¿Qué es lo más importante para una solicitud de asilo? Es un tema relevante. Ustedes pueden ser consejeros de sus propios familiares que estén en esta situación. Yo les digo de experiencia propia que en esto no se puede jugar, ¿no? Hay que tener la asesoría de un verdadero profesional, verdaderos profesionales, como escucharán ustedes repetidamente aconsejar también a nuestro querido amigo Javier Montaño, nuestro invitado, que no sé por qué Carrizo no se une. A ver, y No yo te no tengo otro escucho, teléfono aquí Miguel. a la mano como para indagar sobre la razón No te por la veo que tampoco. no se ha unido el doctor Javier Montaño, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No Estamos sé. esperando cómo armar y documentar un caso Mira, ¿ves, Mandi? de asilo. Listo, A ver, ahora sí. Montaño. Ah, ahora sí. Dice, activó el video, pero no te veo. No, mil disculpas, no sé qué estaba pasando, problemas técnicos del sur de la Florida. Mil disculpas, estimado. Pero no te veo, Ah, ¿no no me te veo, ves? igual no te veo. No, yo no A te veo. ver, ¿Tú me yo sí ves? te veo. Bueno, pero yo no sé. Y en la pantalla estamos compartidos ahí los dos. Sí, yo te veo perfectamente. Y yo no te veo. Pero Me- me- vamos me- a ver que, a ver, ese persona más enviaron una solicitud para estar en video en vivo. Díganme ustedes, los que van llegando, si nos logran ver a los dos, porque yo no te veo a ti. Qué cosa tan rara. Ni idea, yo te veo perfectamente. Corbata azul. O sea que- Puedes volver a enviarla, me estaba diciendo Mandy aquí. Pero bueno, vamos, se ve muy bien, se ven los dos, dice. Bueno, chévere. Perfecto. Entonces, mientras nos veamos los dos, ya nos están reportando quienes están sumados a este live, que el título luce extremadamente interesante porque se ve que vamos al detalle, ¿no? Cómo armar y documentar un caso de asilo. Bueno, Javier, adelante con la introducción de este tema, que hay varias interrogantes que se han recogido de la participación de nuestra comunidad digital y ya te voy a ir haciendo las preguntas de rigor. Bueno, adelante, estoy listo. Sí, la verdad es un tema en boga y todo el mundo queremos saber cómo documentar adecuadamente un asilo en los Estados Unidos. Oye, en primer término, esto a título noticioso, me parece haber leído hace como una semana que las personas que no hubieran ingresado de manera legal a territorio de los Estados Unidos perderían el derecho a solicitud de asilo. Yo no sé si esto fue una decisión ejecutiva ya tomada o es un proyecto sobre el cual se está trabajando desde el gobierno, en este caso desde UCI, ¿no? Sí, es un proyecto, gracias a Dios. Imagínate el efecto dominó que eso va a tener, ¿no? La gran mayoría de los aplicantes de asilo entran, pues como pueden al país, entonces imagínate que se les ponga esta traba, ¿no? Que en mi opinión va en contra de tratados internacionales, va en contra de todo lo que significa vivir en los Estados Unidos. Entonces yo espero que no ocurra, pero bueno, sí, estamos ante esa inminente póliza migratoria. Ciertamente, o sea, iría contra tratados internacionales en materia de derechos humanos y tal, porque el asilo se enmarca en eso, ¿no? Pero yo creo que, como lo hemos comentado en las anteriores conversaciones, Javier, se tergiversa mucho, ¿no? Hay gente que quizás tiene una idea no clara de las posibilidades de su caso para aplicar un asilo. Por eso, ¿qué es lo más importante en una solicitud de asilo, Javier? Bueno, lo más importante muchas veces es lo más básico, ¿no? Número uno, es decir la verdad. Porque curiosamente el asilo tiene unas reglas sumamente draconianas cuando tú le mientes al oficial de asilo. Y digo draconianas porque son medidas que muchas veces son irreparables, no se pueden enmendar. Entonces, lo primero
es decir la verdad. Si tienes un buen o mal asilo, tienes que decir la verdad. Es mejor meter un mal asilo diciendo la verdad a un buen asilo mintiendo, porque eventualmente el Departamento de Inmigración, digo, estamos hablando de los gobiernos más poderosos y más inteligentes de la historia de la humanidad, si se entera, no importa si tú eres residente, no importa si tú eres ciudadano, te va a quitar cualquier beneficio que hayas obtenido y no solo eso, generalmente trata de hacer ejemplos de las personas que someten aplicaciones frívolas. Y ese es el término que ellos utilizan, frívolas, o sea, con términos y sucesos fabricados. Entonces, lo primero yo dijera decir la verdad. Lo segundo, y esto es algo también muy lógico, pero curiosamente muchas veces no lo aplicamos, es hacer relatos cronológicos. La aplicación de asilo, en la última parte, te pregunta que describas cuál es la amenaza, cuál fue el daño, qué fue lo que te pasó. Y muchas veces nos gana a lo mejor el sentimiento, el drama, y los resúmenes o los relatos que hacemos, pues la verdad no tienen ni pies y cabeza. Entonces yo siempre le digo a mis clientes que van a una entrevista de asilo y a la hora de aplicar al asilo, que hagan un organigrama sumamente relatado, orden cronológico, porque a final de cuentas el oficial de asilo va a revisar tu solicitud de una manera, pues primeramente muy rápida, y si tú estás ahí en tu oficina de asilo y empiezas con el final y después en medio y después empiezas a decir lo último que te pasó y lo combinas con lo primero que te pasó, lo que va a pensar el oficial es que estás inventando. O al menos va a pensar que que no te preparaste para tu entrevista de asilo. Y eso es sumamente fuerte. Ok, Mira, ¿esto es instancia solamente de la entrevista de asilo o en la aplicación del asilo, que es un paso previo a la famosa entrevista? Y quisiera pedirte que me des un ejemplo, ¿no? sí, A ver, si yo soy una persona que fui amenazada de sí. muerte por un cuerpo de seguridad del gobierno de mi país, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puedo montar sin pasar directamente a decir, fui en tal fecha amenazado de muerte, cronológicamente mi caso? Pregunto, ¿es acaso exponiendo todos los eventos que yo creo condujeron a que finalmente me amenazaron de muerte, razón por la cual tuve que salir del país? Eh, no necesariamente. Yo lo que hago es cada suceso importante al asilo, yo lo divido en preguntas básicas. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Cómo te pasó esto? ¿Cuándo te pasó? ¿Y por qué? Cuando pones su por qué, puedes tú suponer y a lo mejor especular un poco de por qué es que fue tu ataque. Pero si nosotros nos basamos en estas preguntas, cómo, cuándo, dónde y por qué, y vamos describiendo cada suceso de esa manera, yo te aseguro que vas a tener una entrevista mucho más favorable. El problema es que muchas veces en la entrevista y en la oficina de asilo, en la aplicación de asilo, ponemos términos demasiado ah, demasiado barrocos, por así decirlo. Empezamos a decir el asesino en jefe, maldito usurpador y todas esas cosas, que digo, obviamente muchas veces son calificativos que son perfectamente bien aplicables, pero en el sistema migratorio americano nos basamos mucho en qué fue lo que pasó, cómo, por qué, o sea, sin tanta especulación, sin tanto ángulo para pensar el por qué me pudo haber pasado o no. Y yo te aseguro que si nos basamos en eso, si una aplicación es preparada de esa manera, al menos el oficial de asilo te lo va a agradecer, porque significa que te preparaste, significa que vas preparado a relatar las cosas como sucedieron de una manera muy objetiva. Bien, ahora, una cosa es el relato, ¿no? Y entiendo que me estás respondiendo tanto para el documento, el relato que vas a escribir para el momento de la aplicación, como lo que vas a contar para el momento de la entrevista, ¿cierto? Para ambas Correcto, oportunidades. correcto. Ok. Ahora, una cosa es el relato, otra cosa es la comprobación del relato.
¿Cómo respaldas el relato? Las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cuáles son los mejores documentos que debes tener en cuenta para poder respaldar la veracidad de tu situación? Ya que partimos, tu principal recomendación esta tarde es: di siempre la verdad. ¿Cuáles deberían ser las mejores pruebas? Las mejores pruebas son las pruebas documentales públicas. O sea, si tú mencionas que hubo un ataque de motorizados en un área específica de tu ciudad, y hay algún reporte de policía que salió, perdón, un reporte en un periódico que salió, que está describiendo la nota, ese tipo de documentos son muy buenos. Fotografías son muy buenos. El tema de reportes médicos, si sufriste una lesión y alguien te atendió, el reporte médico, fotografías nuevamente, no solamente fotografías de tu persona, son fotografías de a lo mejor grafitis que pusieron afuera de tu casa, fotografías de las piedras o de las bombas que tiraron a través de las ventanas, ese tipo de información, algo palpable. Pero quiero mencionar algo: mucha gente deja de aplicar el asilo porque piensa que porque no tiene pruebas ya no puede calificar, y eso no es cierto. Un asilo se puede basar exclusivamente en prueba testimonial, o sea, en tu testimonio. Y por eso es que, volviendo al punto inicial, es tan importante ir preparados a entrevista, porque a final de cuentas el oficial de asilo va a medir qué tan verdadero es su testimonio en base a cómo te comportas, qué tan nervioso estás, si tú te estás contradiciendo. Y ese es otro de los puntos que quisiera mencionar en algún momento. ¿Qué pasa si te contradices? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y sobre todo en detalles. Pero ahorita tocamos ese punto. Pero si una persona tiene un asilo y que no lo puede mostrar con pruebas documentales, no importa. Si tienes un testimonio creíble, lógico y que hace sentido, definitivamente no debes de dejar de aplicar a tu asilo. Entonces, no es verdad que todo tiene que estar documentado. No es verdad que todo tiene que estar documentado. No, No digo es yo, y eso verdad. es importante porque tú sabes que hay muchos países, bueno, en el caso de Venezuela, ¿no? Que uno, si recibió una amenaza y va a poner un parte policial, casi que uno se puede estar poniendo una soga al cuello, porque Claro. en muchas ocasiones las bandas delincuenciales están asociadas con las bandas policiales que sirven al gobierno que me está finalmente amenazando, me está Sí, no, persiguiendo, ¿no? es que son Entonces, los bueno, mismos, ¿no? son los mismos y en muchas Sí. oportunidades son lo mismo, ¿no? Pero fíjate, esto de aportar reportes de la situación en general del país, ¿tiene valor o tiene que ser reporte sobre la situación en específico del país que te afectó? Ok. Esto es algo controversial de nosotros los abogados. Hay reportes de las condiciones de cada país, ¿no? Y estos son documentos emitidos por el Departamento de Estado, y todos los países del mundo tienen uno, ¿no? En realidad, yo no siento que el Departamento de Inmigración le dé tanto peso a este tipo de reportes, salvo que sea algo muy específico. Por ejemplo, si tú estás huyendo de tu país porque tienes un tema de una persecución por preferencias sexuales, por ejemplo, y el reporte, el country report, el reporte de tu país menciona que sí, tu país tiene antecedentes de persecuciones, pues sí, se puede incluir. Pero yo no lo creo. Si es información general, generalmente yo no la incluyo, no le doy tanta importancia, porque a final de cuentas es el departamento, es información que ellos ya tienen, ellos mismos prepararon, y ven muchas veces, yo creo que lo pueden ver como que no tenías nada más y es lo único que metiste. O sea, yo creo que en ciertos casos sí sirve, pero tiene que ser muy específico. Lo que sí te digo, y me quedé con la idea, y quiero mencionar esto porque pasa muchísimo, y quiero recalcarlo. Cuando tú vas a una entrevista de asilo y hay una contradicción, o sea, el testimonio que tú presentaste está en contra de algo que acabas de decir, o a lo mejor el testimonio se contradice en alguna parte del relato,
Lo más importante en este tipo de casos es decir la verdad. O sea, si hubo una equivocación, si no fue la fecha, un nombre o lo que sea, se tiene que decir la verdad. Las entrevistas de asilo tienen la naturaleza de no ser adversariales, precisamente para que el aplicante tenga la confianza de corregir el testimonio si hay algo que no es correcto. Entonces, lo peor que puedes hacer en una entrevista así lo es ir y decir, y cuando estás equivocado en un dato, tratar de ratificarlo. Si no es la verdad, si eso no fue lo que sucedió, dilo. El oficial de asilo va a ser mucho más flexible y va a comprender que a lo mejor fueron los nervios, a lo mejor una persona llenó tu aplicación, que eso es un tema muy problemático en el sur de la Florida. Pero se debe de decir la verdad. Y nosotros hemos estado en entrevistas donde el oficial de asilo entiende que muchas veces la persona está nerviosa o, como mencioné, se llenó por otra persona. Y muchas veces cuando la gente no habla inglés, también, si tú de repente viene una persona a mi oficina, no habla inglés y presentó un testimonio escrito pues en inglés, pues lo primero es que lo que le preguntas es quién te lo tradujo o si te lo tradujeron. Y pues muchas veces pues no se lo tradujeron, entonces la persona ni siquiera sabe qué es lo que dice su aplicación de asilo. Entonces, si tú llegas a esta entrevista y hay información que no corresponde, pues se dice y se acabó. Y el oficial de asilo va a hacer la anotación y lo va a cambiar ahí. Pero eso es mucho mejor que tratar de decir algo que no sucedió. En pocas palabras, la mejor póliza en este tipo de procesos es la honestidad. Di la verdad. Decir la verdad, por sobre todas las cosas. Mira, pero por cierto, esas entrevistas son siempre en inglés o dependiendo del origen, pueden ser en español o en cualquier otra lengua. Bueno, en el sur de la Florida casi todos los oficiales hablan español. Si el oficial habla español, la entrevista va a ser en español y de hecho es mucho más fluido. Pero si no, puedes presentar a un traductor y de hecho, si no llevas un traductor, generalmente ellos pueden proveer un traductor que está presente por medio del teléfono. En mi opinión no es lo óptimo porque creo que se pierde mucho contenido pues, cuando hay un traductor y no es lo mismo, ¿no? La comunicación no es la misma cuando está un intermediario, pero eso no debe, otra vez, eso no debe de ser un justificante para que una persona no revise su aplicación de asilo. Y si una persona, y esto es sumamente importante y pasa mucho en la Florida, sobre todo en el sur de la Florida, es muy importante que revisen las aplicaciones de asilo antes de ser sometidas. Recuerden que todas las solicitudes de inmigración son sometidas bajo protesta de decir verdad. Y una persona que firma algo está asegurando que lo que dice ahí es verdad. Entonces, si por alguna razón a ti te están dando una aplicación de asilo y no te leen el testimonio de vuelta, cuidado, porque puedes estar sometiendo información falsa que después puede ser considerada como fabricada, que tiene repercusiones, como mencioné inicialmente, draconianas. Después no se pueden ¿Qué, enmendar. qué ejemplo de consecuencias puede traer el hecho de que se aporte información falsa y que pille a el oficial de migración a quien está aplicando con una información falsa? Te puede ser inadmisible permanentemente para muchos beneficios migratorios. O sea, te puedes hacer inelegible para muchos beneficios migratorios que quizás sí te pudieran pertenecer. No solo eso, cuando te pillan diciendo mentiras, recordemos que lo que va a suceder es de que en la primera instancia cuando un caso es negado, después es referido a la Corte de Inmigración. Si tú vas a la Corte de Inmigración y un juez ya está viendo que tú dijiste mentiras y las dijiste bajo protesta de decir verdad ante la oficina de asilo, difícilmente este Sí. juez va a dejar que a ti te den un beneficio migratorio. Muy, muy difícilmente. Entonces, no hay excusa para continuar con un asilo fraudulento. Tiene consecuencias muy serias y la verdad, la única gente que hace eso es gente que no hace derecho migratorio. O sea, un abogado que sabe las consecuencias reales de una aplicación de asilo fabricada no lo hace porque sabe las consecuencias que eso tiene. No solo para la persona, sino para el abogado también. Mira, se pueden, además de pruebas documentales públicas,
las fotografías, reportes médicos, esos asuntos que enumeraste, aunque dejaste claro para quienes hayan entrado o salido o hayan llegado más tarde a la transmisión, que para tener éxito en una solicitud de asilo no necesaria, no indispensablemente se tiene que documentar todo. Pero entre lo que se pudiera, digamos, introducir como respaldo, entraría el testimonio de terceras personas, ¿puede ser? Sí, sí, claro. De hecho, hasta las mismas entrevistas de asilo te permiten llevar a testigos. Y esto es bien importante. ¿Quién puede ser un buen testigo? Ajá. O sea, tú dijeras, bueno, primeramente, ¿qué pudiera ser una persona que pueda hablar de tu caso? Bueno, número uno, tiene que ser una persona a la que le conste lo que tú dices que te pasó. O sea, tienes que llevar a una persona que haya visto, que haya vivido lo que tú estás diciendo que te sucedió. Si tú dices que los motorizados te estaban persiguiendo, bueno, es una persona que vio eso, que sufrió eso. Ahora, hay otro tipo de personas que pueden servir como expertos de una manera más general y en mi opinión menos efectiva, que son testigos de la situación general de un país. Pero esos son para casos mucho más especializados y generalmente esos ya se presentan en la Corte de Inmigración. Pero lo que sí no es prudente es llevar, por ejemplo, de testigo pues a tu mamá, ¿no? ¿Para qué vas a, si tu mamá, digo, o a tu tío o tu hermano, si tu hermano no sufrió, no le consta a primera mano lo que te sucedió, no lo lleves, no es necesario. Porque de repente vemos en la oficina de asilo una fila de personas que van a hablar del caso pues de un conocido, pero no les consta nada. Van a hablar de lo mal que está la situación en su país, pero para eso no necesitas un asilo. No necesitas un testigo. Entonces, condición de oro que le conste lo que Que le ocurrió. conste, primera mano, correcto. ¿Hay otra recomendación sobre otro tipo de testigo que sería útil? Además de Eh, a quien le conste. Bueno, si vas a hacer un alegato de una situación más general del país, o sea, por ejemplo, si tú vas a hacer un alegato de que, no sé, que a los exmiembros de la policía están siendo perseguidos y tú puedes conseguir a lo mejor el testimonio de un ex jefe de la policía que haya sufrido el mismo problema, algo similar para poder hacer una analogía a tu caso, sí, eso se puede presentar. Pero en mi opinión, nadie como alguien que le haya constado lo que te sucedió. Bien, fíjate, por ejemplo, me amenazaron a mí. Eh, yo soy el sujeto principal de la causa por la que solicito asilo. Mi familia viene jalada por mi propio asilo o cada uno de mis familiares tendría que tener su propio grado de amenaza. No, todos, todos los familiares derivativos del sujeto principal reciben el mismo beneficio que el principal. En pocas palabras, si una persona está solicitando asilo y su esposa y hijos menores de 21 años al momento de aplicar están aplicando junto con el principal, todos ellos se benefician del mismo proceso o se perjudican del mismo proceso. O sea, si estás sometiendo un asilo y es un asilo pues muy tibio y tú sabes que probablemente lo vayas a perder, bueno, no solamente estás afectando tu caso, sino estás afectando el caso de tus hijos también. Eso es muy importante. O sea, si una persona acaba en la Corte de Inmigración y en esa aplicación está aplicando a toda su familia acaba en la Corte de Inmigración también. Por eso es que no solamente es un proceso con efectos individuales. Eso puede tener repercusiones familiares que sigan a toda la familia de por vida. Pero una pregunta a propósito de eso que me estás comentando, Javier. Si yo solicito un asilo, la esposa o los hijos pudieran estar solicitando otro tipo de medida migratoria. Sí, es muy común que, por ejemplo, uno de los hijos, por ejemplo, se case. Entonces, si uno de los hijos se casa, entonces uno puede
si ya estás en la etapa de la Corte de Inmigración, tú puedes pedirle a la Corte que termine el caso, o sea, desistir del caso para que tú puedas, para que ese hijo pueda hacer su residencia por medio de la petición familiar. Lo mismo pasa antes de haber llegado a la oficina de asilos. En la primera instancia, si una persona no le han llamado a su entrevista de asilo y uno de sus hijos se casa con un ciudadano americano, bueno, ese hijo puede aplicar a la residencia. En esa situación sí puede retirar su asilo porque esa persona, después de haberse hecho residente, y curiosamente ese hijo después pudiera pedir a los papás. Entonces, sí se puede hacer, sí se pueden salir, pero algo que pasa muy comúnmente es el tema del divorcio. El divorcio, te iba a preguntar por eso. Sí, Ajá. el divorcio. ¿Qué pasa cuando el principal se divorcia? ¿Qué pasa con el beneficiario derivativo, con la esposa? ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, con los hijos no pasa nada. Los hijos siguen con el mismo proceso del principal, pero el esposo o esposa lamentablemente se sale del proceso y tiene que aplicar por un beneficio migratorio por su lado. Entonces, generalmente, cuando se salen de ese asilo, tienen que aplicar por un asilo por su lado. Entonces, eso es sumamente importante porque si una persona se divorcia y piensa que va a tener los beneficios migratorios, o muy común también que piensa que el Departamento de Inmigración no se va a enterar que se divorciaron, acordémonos que el Departamento de Inmigración eventualmente sí se va a enterar y sí te va a tratar de quitar la residencia y sí te va a tratar de desnaturalizar. Entonces, volvemos con lo mismo, decir la verdad. Si fuiste a entrevista de asilo y lo estás aplicando al asilo y ya estás divorciado, te tiene que decir, porque no quieres que después te carguen por fraude, por no haber mencionado que ya no te correspondía ese beneficio. Ok, así sea la persona que se divorció, el derivativo, dices tú, alguien que tenga la misma amenaza que el principal. Sí, Es decir, que por la amenaza al principal de quien se divorció, sí. esto puede ser un poco enredado, No, ¿no? pero Enredado. Que por así la es. misma amenaza al principal de quien se divorció, esa persona hubiera quedado también en una situación de indefensión o de riesgo frente al gobierno que le persigue. Totalmente, porque al final de cuentas la gente que te va a atacar como familiar de esa persona no va a preguntar si estás divorciado o no. Eso, Entonces, eso es. entonces, sí, definitivamente una persona puede someter un asilo basado en el miedo que puedas correr por la asociación, por el beneficiario principal. Sí, y eso es muy común. Bien, 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 bien. Pues bueno, Javier, te agradezco mucho. A ver, que quedará algo en el tintero, porque creo que hoy hay información, pero suficiente, ¿no? A ver, decir siempre la verdad, regla de oro, ¿no? Sí. Hacer relatos cronológicos, atender siempre a las preguntas cómo, cuándo, dónde y por qué de los eventos. Lo especulativo puede venir por el lado del por qué. A ver, respecto de pruebas documentales públicas, sirven fotografías, reportes médicos, pero tener en cuenta que el asilo no depende de que haya una exhaustiva documentación de todo lo que se relató, ¿cierto? ¿Por ahí vamos bien? Correcto. Es Oh, mejor tener un buen testimonio y malas pruebas documentales a lo contrario. A un mal testimonio y buenas ¿Y pruebas. quién puede ser testigo? Preferiblemente, o regla de oro, alguien a quien le conste o alguna autoridad especializada para afianzar algún problema en general, ¿no? Que tenga que ver con la causa de mi solicitud de asilo. Así, correcto. Anoté bien, ¿no? No, totalmente. A- Anoté bien. Bueno, amigas y amigos, aquí vamos a dejar entonces en un rato más a disposición de ustedes en nuestro feed, también en el feed de Montano Miranda, que vamos a invitarlo como colaborador en esta publicación. Y recuerden que luego pueden ir dejando en el curso de los próximos días sus interrogantes para que, como sucedió en esta oportunidad, el equipo de Montano Miranda en la oficina vayan recabando, vayan haciendo la lista de las cosas que más
se transforman en preguntas, interrogantes de su parte. Y de nuevo, aquí al final voy a colocar el teléfono de acceso directo al WhatsApp de la oficina Montano Miranda y las trazas digitales de Javier Montaño. Javier, un fortísimo No, abrazo. igualmente, y quiero aprovechar, si me lo permites, quiero Vale, aprovechar para agradecer a las personas que nos están escuchando y a las personas a las que hemos tenido oportunidad de servir en los últimos 16 años por todas sus muestras de agradecimiento, incluyendo la tuya. De verdad, muchas gracias por las muestras de afecto. Estamos muy, muy contentos y muy alegres de que nuestro trabajo está haciendo la diferencia para muchas personas. Otra bueno, vez, mil gracias. eso hay que celebrarlo con unos cuantos mezcalitos. Sí, 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 sí. Así es. Me sonó invitación eso. Sí, sí, Sí. sí, sí. Un gran abrazo, mi querido Javier, que estés muy Igual- bien. Igualmente, muchos saludos. Gracias. Dale, cariños a todos en la oficina. De mi Dale. parte.